Estamos en un momento en el que la tecnología llega incluso en el panorama de los estudiantes a ser como principal, lejos de estar dentro de una institución. De hecho, ya lo había comentado anteriormente el otro rector, hay chicos que piensan que con ChatGPT van a aprender por sí solos y que un docente que le pueda comentar su experiencia, que a veces ellos lo ven como nada más me viene a presentar diapositivas y me sube contenido a la plataforma, pero esto lo veo con inteligencia artificial. No, la inteligencia es una herramienta muy buena, pero jamás va a llegar a sustituir la experiencia de un docente. Tania Silva Mendoza es licenciada en Mercadotecnia y Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en marca personal e imagen y comunicación corporativa. Forma parte del Centro Universitario Casandó desde hace 6 años. Tras liderar el área de Relaciones Institucionales, en 2025 asume la rectoría, convirtiéndose así en una de las rectoras más jóvenes de la región. Su labor se enfoca en impulsar la innovación educativa, fortalecer la comunidad académica y desarrollar proyectos que amplíen las oportunidades de formación para nuevas generaciones. Bienvenida, Tania. Hola, mi nombre es Rafael Cid, somos Fusión Empresarial y recuerda que nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor de México. El día de hoy tenemos una entrevista que sin duda te va a inspirar, te va a dejar mucho aprendizaje, te hará mucho reflexionar. El día de hoy tenemos a una persona que ya teníamos un poco ahí detrás de ella buscando que estuviera con nosotros y pues bueno, sin más preámbulo, démosle una bienvenida a mi querida rectora del Instituto Casandó, Tania Silva. ¿Cómo estás? Hola Rafa, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y creo que era este momento. Sí, ya teníamos rato pues queriendo tener esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fíjate que sin duda voy a empezar por 2 partes. La primera, para las personas que no saben quién es Tania, nos gustaría un poco primero saber cómo te defines. Ok, bueno, yo me considero una persona, híjole, fuera de cámara, pues era una joven entusiasmada que le ve el brillo a todo lo que voltea a ver y realmente busco como sacar el potencial de todo, ¿no? O sea, y no hablo específicamente de las personas, sino veo algún espacio, veo algún proyecto que ya se puede empezar a impulsar. Me gusta buscar el por qué, ¿no? Me he encontrado con muchos nos en el camino, pero digo, ok, está bien, lo acepto, pero explícame por qué. Y el sí, pues bueno, es el que trato siempre de conseguir. Entonces, creo que esto es lo que ha sabido dirigirme pues hasta este momento. Y sí, claro, han habido momentos que han marcado mi vida, pero no ha sido un total stop, ¿no? Sino más bien es como un pequeño tope, yo lo veo así, es como una pequeña ruta. Y pues sí, hay veces en las que el camino está empedrado, en las que el camino pues se encuentra no tan bonito, pero pues es, creo, mi mentalidad, mi visión lo que me ha hecho pues seguir buscando, ¿no? Hacia dónde. Entonces yo me considero así, soy una persona muy apasionada, muy romántica también, y eso es lo que le busco, esa mirada le busco a todo lo que hago. Hablaste del tema de, ha habido momentos en los cuales pues ha marcado tu vida. Para mí es inevitablemente tocar pues un tema familiar, un tema el cual me hizo conocerte. Tu padre, el maestro Israel Silva, que en paz descanse, pues fue uno de mis mejores amigos, tú lo sabes. Toda tu familia, por supuesto que siempre estuvimos muy cercanos, aprendiendo mucho de tu padre, su energía, su carisma, su bondad, su comprensión y, por qué no decirlo, también su cercanía como amigo. Es una entrevista, pues, por qué no decirlo, especial, la que tenemos el día de hoy aquí contigo, porque compartí muchos momentos muy, muy divertidos con tu padre, unos de mucha reflexión, de muchas preguntas, inclusive proyectos, y sin duda un hombre que marcó muchas vidas, pero a mí me gustaría preguntarte, Tania, ¿cómo te tocó vivir esa niñez en el seno familiar con papá y con mamá? Platícanos un poco de esa etapa de tu vida. Claro, pues bueno, yo fui 7 años hija única, entonces
tuve pues sí, la mejor experiencia, creo, ¿no? A diferencia de muchos que dicen, es lo peor ser hijo único, bueno, para mí no, porque disfruté al máximo ambas partes. Mis dos papás desde muy jóvenes trabajaron, mi papá, pues bueno, era arquitecto, fue arquitecto, entonces sí, incursionó un momento en una pequeña constructora, mi mamá contadora pública, ella pues estaba trabajando en una institución también educativa, entonces, pues bueno, por el horario y la modalidad en la que trabajaba mi mamá, no era tan posible que yo estuviera con ella, entonces yo me la vivía con mi papá y era muy divertido, ¿no? O sea, me la pasaba con él en obras. De hecho, siempre bromeábamos de que cuando yo era muy pequeña, pues iba en la camioneta con él a las obras, estaban los albañiles ahí trabajando y yo ponía todo volumen Cepillín. Entonces yo les amenizaba las obras y mi papá pues encantado porque pues estaba con su hija, ¿no? Entonces eso me permitió pues realmente crecer muy de la mano con mi papá. Y siempre le decía, cuando de repente teníamos una discusión, es que soy como tú. O sea, no me puedes decir algo porque somos iguales, entonces vamos a tratar de llegar a un equilibrio, ¿no? Y eso también a mí me daba pues esta confianza de decirle, oye papá, ¿por qué esto? Oye papá, ¿por qué aquello? Yo creo que de ahí viene esta parte de ve por qué, os ve por una explicación, ¿no? ¿Por qué te dicen que no? Si estamos viendo opciones donde podría ser un sí. Entonces, desde muy pequeña, la verdad es que a mí me dieron mucha oportunidad de levantar la voz, de decir, oigan, a mí me gustaría, vayan, algo tan común, esta cama se ve bonita para la habitación, ¿no? Y así, conforme iba creciendo, me iban involucrando en más temas. Me acuerdo muchísimo de la primera ocasión que sacaron una camioneta de agencia y mi papá ya estaba decidido por un auto y mi mamá dijo, bueno, está bien, el que tú decidas, ¿no? Yo me adapto. Y yo estaba en mi cabeza, no, es que esta camioneta estaría mejor. O sea, yo ya me visualizaba, y yo quiero tener hermanitos, y me gustaría llevar a mi mascota aquí y allá. O sea, yo ya me hice toda la historia, y me acuerdo que mi papá estaba dentro de la agencia, ya estaba a punto de hacer todo el movimiento. Yo con mi mamá en el auto le dije, no, le voy a hacer un último intento. Y le marqué a mi papá y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esta camioneta te gustaría más, porque bueno, le hice todo el panorama, y al final sale mi papá y me dijo, pues fue la camioneta. Y creo que fue de las mejores pues decisiones que tomamos, porque esta camioneta sí, efectivamente, hizo toda una proyección y bueno, creo que al tú proyectarte en grande también las cosas van llegando a ti. Entonces, pues sí, la familia creció, empezábamos a avanzar un poquito, pero con este panorama, ¿no? No de no quedarnos con algo como en lo que estamos acostumbrados. Si te pudieras quedar con algo, evidentemente hay muchas cosas por las cuales un padre pudiese marcar tu vida. ¿Cuál consideras que es el mayor aprendizaje que te dejó tu padre? La resiliencia. ¿Por qué? Cuéntanos. Totalmente. Yo vi cómo crecían, ¿no? Yo veía estos momentos en los que todo el panorama parecía que no, y ellos decían, no, a ver, necesitamos volver a replantear, necesitamos seguir con el mismo objetivo. Y sí, podemos cambiar de camino, pero eso no va a hacer que esto no se logre, ¿no? Entonces, pues bueno, también a ellos al frente del proyecto les tocó una pandemia, la cual parecía que ya ahí había terminado el proyecto, sobre todo por el mercado al que nosotros nos enfocamos, pues era muy complicado que los chicos se mudaran a un mundo tecnológico, a diferencia de otras instituciones, de otros mercados. Entonces ahí era donde yo dije, ching, a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos? Pero ahí es donde, pues sí, ellos me enseñaron, ok, a ver, uno, no te puedes paniquear, ¿sale? O sea, eso es lo último en lo que puedes pensar, porque si tú metes el miedo antes de empezar a pensar con la cabeza fría, de analizar, de poner las cartas sobre la mesa, pues ya, ahí estropeaste todo. Entonces, pues sí, claro, con miedo lo hicieron, pero íbamos buscando las tarjetas, las teníamos que ir cambiando. Sí, cambiaron muchas cosas también en nuestra rutina diaria, porque pues es parte de... pero eso no hizo que nos detuviéramos, o mucho menos retractarnos. Estábamos con un proyecto tan bonito, tan padre, que pues bueno, no vendemos nada más un producto, sino en nuestras manos están la formación profesional, hay infinidad bueno, es una cadena, ¿no? También, o sea, nosotros damos un espacio laboral para nuestros colaboradores, pero también ellos a su vez pues tienen que cumplir con ciertas responsabilidades. Entonces, el nosotros decir, ya no, nos echamos para atrás, esta pandemia ya está rompiendo con todo, pues era dejar a todos ahí en stand-by. Entonces nosotros dijimos, bueno, no, vamos a hacer un stop, vamos a analizarlo, y sí, pues temblando y todo, pero tenemos que seguir adelante. Me gustaría un poco retomar la parte de
te tocó vivir evidentemente esta transición entre pues tu mami, tu padre, constructora, contador público, arquitecto evidentemente, y llega un momento en el cual deciden emprender un proyecto adicional que pues hoy en día es todo un éxito y ha transformado cientos, si no es que miles de vidas en este estado, como lo es el Instituto Casandó hoy en día. Platícanos un poco de qué recuerdas, porque seguramente sí te tocó vivirlo. ¿Cómo es que surge esa idea de emprender un proyecto ahora totalmente opuesto, ¿no? Es una constructora, el tema contable, y ahora emprender un proyecto que tiene que ver con la educación? Pues yo vi desde que se gestaba este proyecto, ¿no? O sea, a veces le cuento a los estudiantes, yo me acuerdo que yo estaba durmiendo, o sea, en la misma casa mis papás hacían las reuniones porque evidentemente tenían un horario laboral y fuera de ese horario tenían que trabajar, no podían renunciar y pues vamos a echarlo a andar, no había nada todavía. Eran las 11, 12 de la noche y yo de repente escuchaba pláticas, me asomaba así de la cama porque ya se veía el pasillo y ahí estaban trabajando, ¿no? O sea, eran mi papá, mi mamá y otra persona que en ese momento apoyó con la parte de la coordinación académica. Entonces, eran todas las noches de lo mismo. Y cuando ya era momento de empezar a inyectarle al proyecto, porque pues bueno, nosotros no nacimos en cuna de oro, Sí, entonces... claro, tenían pues, que ver de dónde apretar y totalmente. sacar los recursos al final, sí, ¿no? me acuerdo perfectamente que mi papá llegó y nos dijo, este mes no vamos a pasar de comer esto, esto y esto, porque necesitamos ahorrar, hay que hacer los pagos de trámites de reembolso, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues van a ser 6 meses de que no vamos a comprar ropa, no vamos a comprar mochila nueva, no vamos a comprar tenis nuevos, a menos que sea necesario, ¿sale? Entonces ve revisando todas estas cosas de la escuela. Y cuídalas. Sí, y cuídalas, ¿no? Porque no va a haber. Eso sí, yo he de decir que, pues al ser hija única, de repente sí, me consentían. Entonces, cuando llega este mensaje, yo dije, órale, a ver, ¿qué está pasando? Ajá, ¿para dónde vamos? Y para ¿no? eso ya tenías a tus 2 hermanos, ¿no? Sí. De alguna otra sí, manera, no. ¿no? ¿Ok? ¿Por qué sí y no? Con mi hermana me llevo 7 años, con mi hermano Sí. me llevo 9 años, entonces en ese inter es que empezaron el proyecto como a trazarlo. Ok. Ya cuando estaba Andrés, llevaba unos meses, es que inician formalmente pues con los trámites. ¿En qué año exactamente se funda La Casandó? universidad, Sí. 2005, cuando empiezan pues con toda la idea, aterrizarlo, sí se llevaron un año y medio yo creo en tener como todo el plano y después ya inicia formalmente, que es cuando se empiezan a hacer pues los trámites de un acta constitutiva, trámites ante la DGAIR y demás. Entonces, La puerta, o sea, literal, la apertura de esta universidad, ¿en qué año fue? en el 2007. 2007 como tal. Oye, recuerdo una historia muy linda que me platicaba tu padre, que tuve la fortuna de ser invitado de honor por parte de ustedes en una generación, una graduación de generación de esta universidad, y me sorprendió porque me dijo que ahí estaba la primer alumna que se inscribió en ese entonces y que la tenían también como invitada de honor. Creo que esto habla mucho como de la cercanía que siempre tuvieron tus padres al frente de la universidad y que estuvieron siempre pendientes de todos y cada uno de los alumnos, porque pasaron de tener 3 hijos ¿Sí? a tener cientos de hijos y de generaciones que hoy en día siguen ustedes, pues, ¿por qué no decirle, brindándole a una mejor sociedad de este estado? Oye, bueno, en el Inter tú estudias Mercadotecnia, eres licenciada en Mercadotecnia, egresada por el TEC de Monterrey. Platícanos un poco esa experiencia, ¿por qué licenciatura en Mercadotecnia? ¿Qué veías en ese momento? Y ¿qué te tocó vivir en ese momento y cómo lo fuiste un poco, como, por qué no decirlo, volteando un poco hacia la universidad en ese transcurso de tu vida profesional? Claro, pues bueno, totalmente. Yo entraba a la universidad y veo 2 perfiles de los pilares, pero 0 la parte creativa, ¿no? Entonces, pues yo le decía, oye, ¿y aquí por qué no? O sea, algo tan X, ¿no? Oye, un mural, oye, ¿por qué no ponemos fotos de los chicos? Yo creo que a mí me gustaría verme en mi escuela, ¿no? Oye, ¿por qué no nos metemos? Bueno, en ese momento era nada más Facebook. Ya Sí, claro. Instagram todavía no estaba en su boom, como hoy en día. Yo le decía, oye, ¿por qué no hacemos una página? Porque a mí me gustaría que suban fotos de mi evento y yo poderme ver, ¿no? O descargarla o tenerla pues como en mi teléfono. Pero tú entonces, como universitaria en ese momento. Todavía no. Todavía no. No, o sea, yo estaba todavía en la prepa. estabas en la prepa, ok, correcto.
Sí, entonces yo le decía, oye, es que aquí pues en la prepa hacen esto, yo veo que hacen eventos y de repente pues veo a mucha gente tomando fotos, preguntándonos cómo nos sentimos y eso después lo veo reflejado en redes, entonces a mí me da mucho orgullo y siento, yo no sabía que era un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces yo decía, me siento pues que claro, sí, parte de, identificada. o sea, exacto. Entonces yo le decía a mi papá, oye, ¿por qué no lo hacemos? Digo, yo no lo sé hacer, pero pues investigo, ¿no? Todo está en redes sociales, en YouTube que puedas encontrar algún tutorial y lo empezamos a hacer. Y la verdad es que la página la iniciamos mi papá y yo. Wow. Así. De cero y sí, pues más bien... picándole, ¿no? Pero creo que ese es un aprendizaje para las personas que ven esa entrevista porque de repente pudiese haber personas que se pueden llegar a limitar por falta de conocimiento, ¿no? Y creo que eso es un gran aprendizaje que dejas hoy en día porque creo que si algo marca a alguien que tiene esta hambre de crecer, de innovar, de cambiar las cosas, pues es decir, pues hago y en el camino veo cómo voy ajustando y mejorando. ¿Estarás de acuerdo? Sí, totalmente. Oye, platícanos un poco ahora, estás en la universidad, ¿qué veías tú en esa etapa universitaria? ¿Te veías dentro de la universidad? Decías, estoy estudiando mercadotecnia para regresar a la universidad. ¿Cómo eran esas conversaciones con tus padres con respecto a tu carrera y tu futuro ya dentro del campo de la vida real? Ok, bueno, ahora sí que aquí entre nos, y tú lo sabes. Nadie está escuchando, no te preocupes. Yo sé. La verdad es que al inicio de la universidad sí yo dije, no, traigo un proyecto, lo voy a poner aquí sobre la mesa para todas las materias, porque bueno, era parte también de TEC, ¿no? Pero ya en el camino como que yo veía otras empresas, veía otras áreas en las que también me hubiera gustado incursionar. Sí recuerdo que en todo momento me decían, ¿y como en qué te gustaría especializarte? ¿No? Yo decía, pues marketing educativo, porque yo traía el proyecto detrás, ¿no? Okay. Entonces yo decía, no, es que voy a regresar a trabajar en la universidad. Pero también llegó un punto en el que papá me dijo, vete, o sea, de verdad, hazlo y ya después vemos si es necesario que regreses o bueno, ya nos vas como orientando, porque tampoco necesitas estar aquí de manera, claro, pues, física, presencial. Exacto. ¿No? Entonces, y más por cómo se abrió el tema hoy en día que en línea, ¿no? Sí, que sí. Hoy en día, que bueno, en ese momento lo sabíamos, pero no resistíamos. Era... Ajá, exacto. No de hecho, o sea, en la universidad me pusieron una materia en línea y yo me acuerdo que toda mi generación como que era de, ¿pero por qué? Claro. ¿No? Entonces, bueno, regresando al tema, sí, llegó un punto en el que yo dije, sí es cierto, ¿no? O sea, este es proyecto de mis papás, probablemente yo después les pueda dar alguna propuesta, pero para serte sincera, no me proyectaba yo ahí, ¿no? De hecho, justo hace unos días tuve una charla ahí con mi mamá que le decía, en algún punto a mí me hubiera gustado hacer una especialidad, digo, no cierro la puerta, pero en neuromarketing, ¿no? Claro, sí. Hay una agencia muy famosa en Puebla que es donde estudié. Claro, Merca 10, de mi querido Martín Díez, que le mando un fuerte abrazo. El sensei de este país en neurociencia y neuromarketing. Llegué a hacer enlace con ellos, bueno, por una docente, porque pues en mi generación era la única loquita que quería estar en neuromarketing. Entonces llegué a tocar las puertas y justo me acuerdo perfectamente, fue 2019, perdón, a cierre de 2019. A principios del 2020 hice un intercambio a Colombia para la especialidad y la idea era que regresando ya me podía incorporar como practicante, pero la tirada era empezar pues a hacer algunos méritos para poder obtener pues un espacio laboral. Pandemia, ¿no? O sea, ahí fue donde sí empecé como a replantear otra vez, oye, ¿para dónde voy? ¿Y en qué semestre estabas? Yo estaba en séptimo. Ya a punto de egresar. Sí, a nada. ¿Y entonces se te hizo estar con Martín o solamente hiciste práctica? Hice un proyecto de materia. ¿Y qué aprendizaje te dejó estar con Martín? Realmente no me involucré tanto a neuro, okay, ¿no? O sea, nosotros por parte de la materia de Merca le hicimos una propuesta para una de las marcas que ellos estaban empezando a incursionar y pues se quedó así, ¿no? Como en una propuesta, porque tampoco tuvimos tanto tiempo para echarlo a andar, para evaluarlo, para, bueno, la retroalimentación, ¿no? Oye, y bueno, egresas y ¿qué pasa? Bueno, antes de egresar empezó ahí mi tema, pues ya de romper con ciertos paradigmas. Pandemia hace que me regresé a casa, todo estaba muy padre, al principio pues era muy bonito, estábamos todos nuevamente juntos, pero después de ciertos meses yo ya decía, ya no puedo,
ya no puedo, estoy con mis clases y nada más, o sea, era como clases y estar pues en mi cuarto, en mi habitación, haciendo nada, ¿no? Entonces me empezó a desesperar y algo que sí creo que me identifico demasiado es que no me gusta depender de otras personas para lo que sea. O sea, si quiero comprarme una botella de agua, pues al menos quiero yo pagármela. Claro. Entonces yo le decía a mi mamá, me encanta y les agradezco que me puedan pues apoyar, ¿no? En todos los sentidos, pero ya quiero yo empezar a generar, sobre todo porque no sé qué me va a traer la pandemia y si no me pongo las pilas ahorita, pues no sé para dónde voy. O sea, te digo, me cerraron puertas para prácticas, era un momento en el que yo necesitaba empezar a aplicar para vacantes y demás. Evidentemente ni siquiera había vacantes, al contrario, había recortes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿para dónde? Pues, ¿qué estudiaste, Tania, no? Oye, aterriza. Entonces hablé con una de mis compañeras que justo fue mi roomie en Puebla, estábamos en la misma situación y le dije, ¿sabes qué, Carla? Necesitamos ponernos a trabajar. No tenemos la experiencia, ya lo sé, pero pues hay un montón de marcas que necesitan ayuda. De hecho, hice un mercadito en Instagram y el mercadito creo que nadie lo sabe, pero tuvimos como a 200 empresas a las que yo les empezaba a publicar de gratis. Wow. Y como, pues... ¿En Puebla o aquí en Oaxaca? Aquí en Oaxaca. Ok, correcto. Pues sí, yo veía aquí así que a mis paisanos, a mis vecinos, pues que les costó mucho, restaurantes y demás. Y te digo, nadie lo sabe porque nunca puse mi nombre, sino era como mercadito. Y yo le dije a Carla, aquí es donde vamos a empezar a hacer el gancho. O sea, vamos a hacer una cuenta, necesitamos empezar a hacer nuestros pininos de cómo pautar, porque claro, eso no lo sabía. Entonces, pues sí, yo le empezaba a meter de 50 a 100 pesos y así. Y yo les decía, yo te voy a hacer publicidad gratis, no te preocupes, yo te ayudo, no sé qué. Empecé a tener un montón de seguidores en este mercadito y después dije, ahora sí, vamos a la siguiente etapa. Ya nos vamos a presentar formalmente para llevarles sus redes sociales. Eran empresas que cero tenían redes, o sea, ni siquiera sabían que podían hacerlo, ¿no? Entonces le dije, este es el momento. Y Carla pues estaba bueno, ella es de Tecamachalco, pero en ese momento se fue a vivir a Tizimín, es por Playa del Carmen. Entonces le dije, no hay problema, esa es la ventaja, o sea, tú puedes estar ahí, me ayuda, yo estoy acá. Y luego me decía Carla, pero es que a mí me da mucha pena presentarme con las empresas. Y ay, no te preocupes, o sea, la pena que, la verdad, aparte estábamos en un Zoom, o sea... Puedo estar abajo temblando, sudando las manos, pero aún así les vamos a dar unas opciones, ¿no? Entonces, ese fue como el momento en el que yo le dije a mis papás, ya voy a empezar a trabajar. Y claro, también me jugaron muy mal, hubo una institución, porque le decía a mi mamá, hay una primaria, secundaria, prepa, ¿no? Que quieren que les lleven las redes, no sé qué, y ahí me van a ayudar ustedes, porque ustedes pues tienen una empresa del mismo giro. Entonces, le hice todo el proyecto, y así obviamente yo ingenuamente le mandé todo el proyecto, y pues ya. Se lo quedaron. Claro. Se lo quedaron y no te pagaron. Así es, sí. Entonces, bueno, pero pues fue parte de la experiencia. Entonces, pues yo le dije, no pasa nada. Ya sé que eso no se hace, ¿no? Ahora ya lo sé que no se hace. Ahora ya lo sé. Ya sé que hay un límite. Sí les puedes mostrar una parte, pero no les puedes ya entregar todo el proyecto porque sucede esto. Y bueno, sin duda me queda claro que has tenido aprendizaje tras aprendizaje tras aprendizaje y me gustaría un poco entrar a la parte donde pues se toma una decisión de que tú fueras la nueva rectora. Evidentemente pues nos dolió a muchos pues que partiera pues a otro plano mi querido amigo Israel, el cual pues fue una etapa complicada sin duda para ustedes, para los que estuvimos muy cercanos a él, para quienes vivimos grandes momentos, pero pues también, tú lo dijiste en un principio, te enseñaron el tema de la resiliencia, tu padre, quién mejor que él para enseñarte ese tema y pues tenía que seguir la universidad a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de la incertidumbre, por qué no decir lo que hubo en ese momento al respecto de muchas situaciones, pues a la pérdida pues de la cabeza, ¿no? Del rector en ese momento. Platícanos un poco más allá de lo complejo que fue pues vivir ese trance, ese momento en la vida de tu familia. ¿Cómo fue el que se decide que tú fueras ahora la rectora? Tú ya estabas de alguna otra manera pues ya trabajando y desarrollando ya proyectos dentro de la universidad, de los cuales pues bueno,
sin duda mercadotecnia era fundamental para poder escalar a la universidad a un siguiente paso. Platícanos un poco cómo fue esa decisión de que tú ahora tomaras, pues, no un puesto menor, sino el puesto, pues, de tu padre. Claro, pues mira, desde el primer día que mi papá dejó de estar en este mundo, algo en mí dijo, no hay más. Mi papá falleció un jueves, un viernes estábamos en su sepelio y el sábado yo ya estaba presentándome a un examen profesional. Entonces, te lo prometo que ese examen fue, porque yo también dije, a ver, ¿cómo me voy a sentir yo estando en este papel, no? Claro. Yo lo veía a lo mejor a 10 años. La vida pero te se puso... dio en un mes, en 2 meses creo, cuando yo empecé a analizar como en qué tiempo más o menos podríamos empezar a hacer esa transición. Pero sí te visualizabas ya como rectora. Sí, en algún momento. Ya lo habían platicado en familia y dijeron, sí me gustaría estar y lo tengo como plan de vida. Sí. Desde que empecé a llevar la dirección de relaciones institucionales, me involucré tanto y me encantó porque estuve al plano de los estudiantes y eso creo que fue lo que me dio como las fuerzas de decir, bueno, mi papá me dejó un gran legado y esto no se puede quedar así. Ahora hay otras empresas donde dicen, bueno, vamos a buscar a un rector, ¿no? Claro. Con experiencia, vamos a buscar a un rector con esta trayectoria, con estas habilidades y demás. ¿Quién mejor que, pues, yo vine a hacer el proyecto? He estado de la mano de los mismos estudiantes, escuchándolos, y gracias a ellos es que hemos logrado incursionar en otros proyectos dentro de la institución. Entonces, ese día que entré a ese examen profesional, vaya, hasta se me puso la piel chinita porque fue en ese momento donde yo dije, órale, o sea, no sé si tú lo sabías, los exámenes profesionales o el aula magna era el lugar favorito de mi papá. Y siempre que salía a ese espacio, salía súper inspirado y llegaba y decía, vamos a hacer esto. Escuché esto en el examen. Escuchábamos y seguimos escuchando historias donde nos dicen, soy el primero o la primera Anita en graduar, en tener una licenciatura. Entonces, eso claro que es un motor y te da el impulso, híjole, al 200 para decir, este proyecto, tiene un objetivo que, híjole, rompe con todo. Sin duda, muchas veces me tocó escuchar a tu padre decir, nos vemos después de los exámenes, cuadrábamos agendas y decía, no puedo a esta hora porque voy a estar presente en los exámenes. Y casi siempre el tema de conversación inicial era escuchar las historias personales y alrededor del seno familiar de cada uno de los chicos, de las chicas que estaban egresando por primera vez y se le veía el brillo en los ojos y que ese era para él un motor y un aliciente con respecto a poder estar firme en su propósito de vida, que era poder cambiar vidas y cambiar familias. Las transformas totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Qué te tocó? ¿Cuál fue el principal reto que tuviste? Porque más o menos tenías 26 años, 25, 26 años, entrando a los 26, y asumir ser rectora de la Universidad Casandó. ¿Cuál fue el primer reto al que te enfrentaste internamente? Internamente. Yo me autosaboteé en muchas ocasiones. Muchas. Pero obviamente yo en privado después decía, pues sí, echo mi lloradita y salgo y voy a dar este discurso. Mi primer discurso me temblaban las piernas, a pesar de que los discursos de mi papá realmente yo se los escribía y yo estaba ahí, digamos, tras bambalinas diciéndole, vas a hacer esto, hasta empezamos a hacer como ciertas cuestiones de verlo. Oratoria y bueno, ahora yo decía, pues si lo he hecho infinidad de ocasiones, ¿ahora qué cambia? No, pues sí cambia muchísimo, porque ahora eres tú la que va a estar enfrente, claro. ¿No? Y la emoción totalmente, sí. Internamente ese fue como el mayor reto, confiar en mí. ¿Qué hiciste para confiar en ti? Claro, bueno, ponía sobre la mesa lo que he logrado hasta el momento y lo sigo haciendo. A ver, si has hecho esto, y para mí no son logros a lo mejor como un edificio, un tal, ¿no? Los logros son desde las palabras que te dan en un examen profesional, las historias, lo que decía, sí, vamos transformando y vas cambiando ese panorama de toda una familia. Llegan los abuelitos a decirme, es que yo pensé que jamás iba a tener a alguien con una licenciatura en mi familia.
Y ahora, gracias a mi nieta, tengo a 3, 4 nietos que ya quieren llegar a la universidad. Algo que no Claro. pensábamos que llegaría. Entonces, para mí esos son grandes éxitos. Entonces, pues te digo, o sea, inicialmente yo me autosaboteaba mucho. Y era un miedo terrible porque yo decía, yo no sé si estoy preparada, yo no sé cómo le voy a hacer. Te voy a decir un secreto. La verdad es que al principio, o sea, tuve como 2 eventos donde totalmente tuve que leer la hoja y después dije, esta no soy yo. O sea, ¿qué es esto, no? Yo lo puedo decir y no es que improvise, al contrario, sino lo que yo sienta, como lo vea. Veo todo el proceso de los eventos, veo todo el proceso de las evaluaciones y demás, entonces voy a hablar de eso. ¿Para qué tengo que hacer un guión que no, para nada, no? Esa fue una parte, pero creo que el reto más grande sí fue el mostrarme y al ser una persona muy joven, y que a lo mejor una alumna me dijo, habían hecho apuestas para ver quién se quedaba en la rectoría, y pues sí, en primera instancia era la contadora, ¿no? Claro. Mi mamá. En segunda instancia, llegaron a pensar que iba a ser mi esposo. Claro. ¿Por qué? Por una imagen masculina. Porque es Ahora tu esposo, ¿no? Ahora tu esposo, ¿no? Porque en ese entonces, más bien la historia que tengo y la que vi, pues es, llegaste ahí con tu novio y él fue parte de la universidad, se integró como parte del equipo de la universidad cuando el arquitecto Israel estaba todavía en vida, sí. Y a él también le tocó pues lidiar con el novio de la hija dentro del negocio familiar. ¿Cómo lo veía en ese entonces tu papá? ¿Qué pensaba? O sea, decía, híjole, tengo que aguantar por mi hija. ¿Qué conversaciones tenían ustedes, hija y padre con mamá, en relación que el novio se integraba al negocio familiar? Cuéntanos. Bueno, antes de que este novio se integrara, Claro. pues sí, claro, había mucha duda. Oye, pero ¿será que sí será bueno incorporarlo? Hay muchos paradigmas de por medio, pero Javier se ha sabido ganar un buen lugar y de hecho mi papá lo supo desde el inicio. Tú conociste perfectamente a mi papá, era una persona muy celosa de lo que sabía, muy cauteloso con lo que externaba. Expresaba. O sea, platicaba con todo el mundo, era muy Sí. social, pero no a todos les decía exactamente todo lo que él pensaba. Exacto. Javier llegó a ser ese cuarto hijo, que yo te puedo decir que le entregó en las manos a Javier a su hijo más grande, que es Casando. Claro. Cuando mi papá inició su tratamiento, totalmente habló con todo el equipo y les dijo, Javier es el que se va a quedar al frente, yo voy a estar con él coordinándome, pero Javier es el encargado. Ese fue un súper reto, para mí fue, pues... ¿Y era tu novio todavía? Sí, en ese todavía momento? éramos novios. ¿Y ya había plan de casarse? Sí. Ok, que todo podía pasar en el camino, Así ¿no? es. Sí, ese era como el momento decisivo. Y no, totalmente. Creo que eso fue lo que me ayudó a confirmar que estaba con la persona correcta, porque, pues como dicen, tomó al toro por los cuernos y, pues sí, a lo mejor tuvo miedo, pero el proyecto se mantuvo en esos meses y no estábamos ninguno de los tres aquí, ¿no? Y creo que pareciera ser que hoy en día, cuando se piensa que se es muy joven, pareciera ser que evidentemente puedes tener la energía, puedes tener el conocimiento, pero no tienes la experiencia. Y qué mejor reto que poder construirla, no solamente desde el desconocimiento real de estar en la primera línea de batalla, sino más bien creo que a ustedes lo que les permite tener una transición más sana, menos atropellada, fue también que, pues como quiera, pues tanto tu madre como tú les tocó vivir, trabajar, ser parte del proyecto, muy cercano evidentemente a tu padre, y que eso también pues permitió cobijar, por qué no decirlo, a Javier con respecto a la visión que él traía, cruzarla con la de ustedes. Después, en el camino, pues evidentemente ya se casan, ¿no? Fortalecen la parte ya profesional dentro de la Universidad Casando. ¿Cuál es el principal reto de tener un proyecto que inicia tu padre junto con tu madre y que ahora lo estás compartiendo con tu esposo? Ok, sí, es saber separar las cosas, ¿no? Nosotros sí tenemos una regla, las cosas de la escuela se quedan en la escuela, así haya sucedido de verdad lo que haya pasado, tenemos un horario. Llegas a casa, tanto con mi mamá como con mi esposo,
nos olvidamos, ¿sale? Porque esto a la larga te puede llegar a enfermar y los problemas de la casa te los llevas a la empresa y de la empresa te los llevas a la casa y ya no sabes ni en qué plano estás en ese momento, ¿sale? Ese es el primer punto. Además, esto lo he aprendido perfectamente también con mis hermanos. Llegaba un punto en que al inicio ese fue un pequeño, pues reto, ¿no? Para todos. Estábamos tomando nuevamente la empresa y todo el tiempo hablábamos de lo mismo. Mi hermana nos habla porque no está aquí en México y todo el tiempo le decíamos de la universidad. Mi hermano que estaba iniciando su universidad, como que le decíamos, sí, pero y pasa esto. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? A ver, si no tienen un espacio para platicar con nosotros, mejor no hacemos estas llamadas, mejor. Y ahí, pues, para mi mamá, para mí, incluso para mí fue como, wow, ¿no? Claro. Una ocasión fuimos a comer los tres y dijimos, el primero que hable en la universidad va a pagar la cuenta. ¿Quién crees que fue? ¿Los tres la pagaron? No, y fue el que menos creíamos, Javier, que decíamos, bueno, a veces nosotros porque, pues bueno, iniciamos el proyecto, ¿no? Javier, digamos que fue un tercero. No, pues Javier era más el apasionado que nosotras, y fue como, bueno. Oye, y platícanos ahora, sé que, pues bueno, la trayectoria, el prestigio que tiene la universidad hoy en día, pues está basada sí en pilares y valores familiares, sin duda, y morales. ¿Cuál es el principal reto que tú visualizas para Casando a mediano o corto plazo? Bueno, nosotros estamos ahorita atendiendo a dos generaciones, generación Z y generación millennial. Entonces, el principal reto para la universidad es mantener y consolidar la esencia que es ser una universidad, sí de calidad, pero humana, cercana y flexible. ¿Sale? Estamos en un momento en el que la tecnología llega incluso en el panorama de los estudiantes a ser como principal, lejos de estar dentro de una institución. De hecho, ya lo había comentado anteriormente otro rector, hay chicos que piensan que con ChatGPT van a aprender por sí solos y que un docente que le pueda comentar su experiencia, que a veces ellos lo ven como nada más me viene a presentar diapositivas y me sube contenido a la plataforma, pero esto lo veo con inteligencia artificial. No, la inteligencia es una herramienta muy buena, pero jamás va a llegar a sustituir la experiencia de un docente. No por algo también los docentes, pues bueno, sí hablamos de calidad porque hay una capacitación continua, hay evaluaciones. Ahorita justamente tenemos una evaluación desde 3 puntos, que es, sí, escuchamos al estudiante que evalúa pues a la parte docente, a la parte administrativa. Tenemos un pulso académico porque como cuando vas al doctor tienes que saber cómo está la persona. Bueno, tenemos que saber cómo están nuestros grupos. A lo mejor tenemos a grupos donde la mitad sí ya están súper adaptados a un teléfono, incluso en aula, ¿no? Están en una actividad y ChatGPT. Ok, está bien, no los podemos frenar, no le puedes decir no, porque es algo que ya está. Pero sí les tenemos que enseñar cómo utilizarlo. Hay que aprender nosotros y transmitirles que sí deben analizar, deben pausar y revisar. Oye, esto es verídico, o sea, ya tengo esta opción, esta información la tengo que corroborar con fuentes que sí son confiables, ¿no? Eso es algo que, híjole, cuesta mucho porque para ellos esto es lo real, ¿no? Esto es lo que vale, pero no, hay otras áreas donde ellos deben incursionar para saber antes de pues, validar esto que una plataforma les está dando, ¿no? Y por otro lado, la generación millennial, que por ejemplo estamos ahorita incursionando en el Centro de Asesorías de Prepa Abierta y un sistema mixto de universidad que se va dirigido a la misma generación, esta generación millennial, pues lo que busca es más cercanía, ¿no? Saben que está la tecnología, sí, pero no dependen de ella como una generación Z. Entonces, ¿aquí qué buscan? Oye, a ver, ya encontré esta información, pero explícame, acompáñame, ¿no? A ver, te voy encaminando. Nosotros sí nos caracterizamos por esto. De hecho, en el proyecto de titulación, en su proceso, es un acompañamiento pues 360, ¿no? Entonces, ellos buscan esto. Y ahora, como institución, ¿cómo les vas a dar tus servicios? ¿Cómo los vas a acompañar a dos generaciones totalmente diferentes? ¿No? Y eso sin hablar del tercer proyecto, que ya nos vamos con una generación alfa, que nos vamos con Casando Kids. Entonces, de hecho, Casando Kids, pues sí, busca desde una temprana edad empezar a inyectarles esta parte de la orientación educativa, que lo vemos ya reflejado en la universidad. Cuando desde muy pequeños no saben ni siquiera
que pueden llegar a ser un profesionista, a qué se dedica realmente un docente que no nada más es estar frente al aula, pueden hacer infinidad de proyectos, a qué se dedica un contador público, que no es nada más estar pues en una oficina, en un escritorio y tecleando números, no, puedes hacer infinidad de actividades. Entonces, si desde chiquitos no les abrimos el panorama o no les inyectamos o les dejamos esta espinita de que puede llegar a hacer esto y más, o sea, el límite es el cielo, creo que ahí es donde en el camino nos vamos a encontrar con más tropiezos, ¿no? Entonces, esa es la idea de Casandó, sí llegar a ser un proyecto que cubra, pues básicamente desde edad temprana, que sería con un Casandó Kids, y cerrar, hasta ahorita estamos con universidad, estamos en proceso de posgrado. Entonces, sí, la idea es seguir fortaleciendo este proyecto, pero con esta mentalidad, ¿sale? Nos vamos desde las raíces. ¿Por qué nace Casandó? Pues bueno, nace de dos personas que estudiaron en una institución pública con limitadas, todo, ¿no? Muy limitados incluso en el acceso. Muchas personas aplican, se quedan solo cientos, y ahora para las clases, para además son grupos enormes que a veces el docente no sabe ni quién llegó, ni quién no estuvo y demás, ¿no? Ahora Casandó nace con ese objetivo, tener grupos reducidos con la intención de que la educación no sea un privilegio, sino sea una oportunidad y que sea accesible para todos. Entonces, y de calidad. Así es, sí, y esto pues bueno, va de la mano de todo lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? Te decía, la evaluación igual en 3 puntos nos da esta pauta. ¿Qué es lo que esta generación nos está demandando? ¿Qué es lo que tenemos con el equipo? ¿Qué es lo que necesitamos reforzar? Y si es cierto o no que el proyecto está cumpliendo su objetivo. Platicábamos un poco previo a entrar a esta entrevista que cuando se tiene, pues ya ahora 28 años, tienes 28 años de vida, me gustaría que para ir cerrando esta entrevista le dijeras qué le recomendarías a aquellas personas que seguramente son de tu edad, más jóvenes o inclusive mayores, que de repente tienen ciertas dudas sobre seguramente el proyecto que ya tienen o si vale la pena emprender, partiendo que el emprender no siempre es para todos y no es que esté ni bien ni mal, sino más bien ¿qué consejo les darías tú a estas personas que tienen dudas que han soñado en emprender algo y que no lo hacen por una o por otra pensamiento o situación que estén viviendo? Ok, primer punto, hazte de personas, haz un equipo con áreas que a lo mejor tú desconoces, ¿no? O sea, no siempre vamos a saber de todo y eso está bien, porque para eso existen ciertos perfiles. Entonces, haz un equipo cercano y comenta tu proyecto. Y seguramente estas personas claramente tienen que ser de tu total confianza, que tú sepas que, bueno, van con un objetivo muy similar al tuyo, que mínimo tiene que ser de crecer. Entonces, en este equipo, seguramente este proyecto o esta idea, que a lo mejor tú a veces la ves como mínima, va a hacerse enorme, ¿sale? Y en segundo, pues sí, llevar una planeación. Porque a veces con el afán de querer hacer un proyecto, tú te quieres aventar allá todo, ya quieres rentar un lugar, quieres empezar a comprar equipo, quieres empezar a hacer publicidad y demás, pero si no tienes bien trazado el proyecto, pues realmente vas a hacer un gasto que no vas a poder ver remunerado en un corto mediano ¿no? plazo. Entonces, cuando empiezas con un proyecto trazado, para mí, y eso que soy una generación que relativamente debería ser más de tecnología, yo soy de papel y lápiz. Plasma todas tus ideas, plasma dónde te gustaría llegar, un objetivo. O sea, sí tenemos una meta, pero ¿qué objetivo queremos cumplir para llegar a esa meta? ¿No? Y así seguramente vas a ir viendo cuál va a ser la ruta que tú necesitarías avanzar. Y pues bueno, el miedo es parte de, ¿no? O sea, no te voy a decir no tengas miedo porque pues eso sería una mentira. No estarías vivo. Exactamente. Y sí, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Y ya, bueno, ahora con el tema de la edad, pues a muy jóvenes, a personas también que no son tan jóvenes o no se sienten tan jóvenes, pues eso es un número, realmente, ¿no? A veces tenemos esta mala costumbre de alinear un liderazgo, alinear una experiencia con un número que sería la edad, pero no nos basamos en pues, todo el aprendizaje que hay en el camino, en todo lo que has cambiado en el paso que vas realizando. Entonces, ese número que no sea una limitante. Al contrario, que sea un potencial, ¿no? A veces para los jóvenes dicen, bueno, ¿quién va a creer en mí? Muchos.
muchos. Y si primero tú no crees en ti, No hay muy manera, difícilmente claro, vas que a poder otros. reflejar. Oye, me encanta que hayas mencionado el tema de que a pesar de tu corta edad no eres tan tecnológica, sino que todavía eres como de papel y lápiz, pluma. Me recordaste mucho, le digo a mis alumnos, la importancia de realmente escribir análogamente. Científicamente está comprobado que cuando el cerebro se conecta con tu mano y en automático el aprendizaje se retiene mucho más en el cerebro, y más allá de que hoy en día pues podemos tomar notas en el celular o tomar notas en un iPad, en una Tomas laptop, foto. o tomas foto del slide que está proyectando el profesor en clase, siempre parte de la exigencia que les digo a mis alumnos es: necesito que me entreguen por escrito lo que aprendieron por día en mi clase, ¿no? Un resumen de lo que aprendieron, que es una métrica también de qué tan bien estás enseñando, más allá de la experiencia que puedas llegar a tener. Oye, pues tarde o temprano, tú lo sabes, no sabemos qué tiempo nos queda en este mundo terrenal. A mí me gustaría preguntarte, para cerrar esta entrevista, cuando ya no estés aquí, ¿cómo te gustaría ser recordada? Yo creo que si cuando mencionen mi nombre dicen, cuando estuvo esta rectora, transformamos vidas, seguimos cambiando mentalidades y sobre todo impulsamos a más chicos a seguir con su formación profesional, con eso yo me daría por bien servido. Eso hablando en el tema de la institución. Pero ahora, si ya hablo nada más de Tania, me gustaría seguir motivando a muchas personas. Creo que ya lo he estado haciendo y no por presunción, sino veo a muchos de mi generación que veníamos saliendo de una pandemia y que nadie creía posible poder empezar a trabajar, poder hacer proyectos. Con ellos creo que hemos fortalecido esta parte de la confianza y sobre todo que pues sí se puede siempre y cuando tú decidas dar ese primer paso. Muchas gracias por estar aquí, Tania, no la debíamos. ¿Algo más para cerrar? Agradecerte y sobre todo creo que este espacio pues te permite nuevamente ser tú, ¿no? De repente y sobre todo en este puesto en el que me encuentro actualmente, pues hay ciertos protocolos y no porque queramos dar otra imagen, sino hay procesos, hay protocolos que debemos cumplir. Entonces este espacio es nuevamente donde vuelves a tocar tierra, vuelves a ser tú y nos permites pues poder externar mucho más de lo que a lo mejor pueden ver en un escritorio o en una publicación de nosotros. Entonces agradecerte este espacio. Muchas gracias a ti, Tania, por estar aquí, y sin duda muchas gracias a ti que llegaste hasta este punto de la entrevista. No dudes, por favor, en escribirle a Tania cualquier duda que tengas. La rectora sin duda estará atenta a contestar cualquier pregunta, cualquier comentario que quieras hacerle. No dudes en suscribirte, por favor, a nuestros canales, Spotify, YouTube, estamos en redes sociales. Este proyecto lo hacemos por ti y para ti, con el objetivo de generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor de México. Recuerda, nosotros somos Fusión Empresarial, mi nombre es Rafael Cid y nos vemos a la próxima. Bye.